Hola a todos, mi nombre es Gaby y bienvenidos sean a mi canal Soliloquios Literarios. El día de hoy estoy muy contenta porque les traigo la reseña de uno de mis libros favoritos y de verdad un libro que amo con locura y pasión. Y el libro en cuestión es Matilda de Roald Dahl. Antes de comenzar, les quiero dar como dato curioso que este es uno de los libros infantiles más vendidos y más amados a nivel mundial. Ha vendido más de 15 millones de copias, es creo que el libro más vendido de Roald Dahl, además de que cuenta con una adaptación cinematográfica, de teatro, hay una adaptación para radio y hay muchas otras cosas relacionadas con esta maravillosa obra. Y sin mucho más preámbulos, pasemos directamente a de qué trata Matilda. Matilda es una niña de 5 o 6 años, si no me falla la memoria, que vive con una familia que no tiene mucho interés en la cultura, ni en los libros, ni en muchas cosas. Básicamente su vida está muy enfocada en ver la televisión. Su madre busca constantemente verse bien y pues estar presentable para su hombre, mientras que su padre está muy enfocado en hacer dinero con su negocio, que es un negocio de venta de carros usados. Y Matilda también tiene un hermano que no desempeña un papel muy importante en la obra, pero podemos decir que también se ve muy influenciado por sus padres, está muy interesado en las cosas materiales y pues no le pone mucha atención a Matilda. Y Matilda es una niña tremendamente curiosa que no se siente muy conforme viendo la televisión y haciendo las mismas cosas que les gusta hacer a sus padres. Se siente un poco fuera de lugar y pues no sabe muy bien qué hacer al respecto. Entonces ella empieza a buscar formas de entretenerse y de hacer cosas un poco más estimulantes para su cerebro y eventualmente llega a los libros en donde encuentra un refugio y una forma de escapar a esta realidad que no la hace sentir muy bien. Y de repente pues empieza a ir a la librería, empieza a leer muchísimos textos y a pesar de ser una niña muy pequeña, pues empieza a leer y a comprender lecturas de bastante complejidad. Esto no es muy bien visto por sus padres, pero pues ella sigue leyendo un poco a escondidas y sigue disfrutando muchísimo este hábito y esta pasión por la lectura. Y debo decir que eventualmente llega la edad en donde Matilda tiene que entrar a la escuela. Sus padres no están muy convencidos de si esto es algo bueno o benéfico para su hija, sin embargo, pues por cuestión cultural ya la introducen a la escuela y cuando ella llega a la escuela se encuentra con que la directora es la famosa Tronchatoros, una directora que es no solo imponente físicamente, sino que también es una persona muy autoritaria, muy estricta, con una forma de llevar la escuela, diríamos, un tanto militar y un poco violenta. Y Matilda tiene que ver cómo lidiar con esta directora. Asimismo, ella entra a su clase y su maestra es la famosa señorita Miel, que es una maestra que, como el mismo nombre lo indica, es bastante tierna, bastante comprensiva, es una persona muy paciente, que siempre está pues tratando de ayudar a sus alumnos y que es todo lo contrario a esta Tronchatoros. En el momento que Matilda entra a esta escuela, su maestra se percata muy rápidamente de que Matilda tiene habilidades pues bastante excepcionales, que es una niña muy desarrollada, que tiene un intelecto muy superior al de los alumnos que están en su clase y ella trata de hacer algo al respecto. Sin embargo, los padres de ella pues no están muy de acuerdo, dicen que ella no es una niña normal y que probablemente solo son imaginaciones de la maestra. Y bueno, no les quiero contar muchos más detalles, solo les digo que vamos a ver pues cómo es la vida de Matilda en su casa y también qué es lo que sucede pues en la escuela con la famosa Tronchatoros y su maestra, la señorita Miel, y es un libro verdaderamente entretenido. Y por cierto, un punto importante es que en algún momento de la historia Matilda se da cuenta que tiene poderes de telequinesis y puede mover cosas con su mente, así que también eso es un punto extra que es muy muy interesante. Ahora quiero pasar a lo que me gustó y lo que no me gustó de este libro. Debo decir que hay muchísimas cosas que me encantan. Me encanta la narrativa de Roald Dahl. Es una narrativa muy sencilla, pero que al mismo tiempo es bastante entretenida y enganchante, no solo para niños, sino para cualquier persona que decida leer este libro. Yo creo que se la pasarán muy bien. Los personajes que también crea Roald Dahl son bastante entretenidos. En general suelen ser un poco caricaturescos, un poco exagerados para demostrar una u otra característica. Sin embargo, pues esto también hace que los protagonistas y pues muchos de los personajes sean bastante chistosos y sean bastante entretenidos de leer, tanto para niños como para adultos, y eso también es algo que me gusta muchísimo de las obras de Roald Dahl. Otra cosa que quiero rescatar de este libro es que, al igual que muchos otros libros de Dahl, hacen una crítica social muy fuerte. Algo que he mencionado en mis reseñas de Charlie la fábrica de chocolates y Las brujas, de también este autor, es que el autor, a pesar de que hace libros para niños y en general
pues la historia y muchas de las temáticas que se abordan sí son para niños, al final siempre hay algo un poco entre líneas, un poco implícito o no tan implícito, que es una especie de guiño para los adultos. Y en esta ocasión, pues hay varias críticas sociales que salieron a la vista cuando estaba planeando esta reseña. En primera instancia, vemos que se habla muchísimo de la importancia en las apariencias y de la superficialidad. Vemos constantemente que los padres de Matilda están buscando pues tener un carro lujoso, un carro que llame la atención. La madre de Matilda siempre se está preocupando muchísimo por su imagen, por usar la ropa que esté de moda. El padre también se preocupa muchísimo por su apariencia corporal, por su cabello, y siempre están pues muy enfocados en esto, ¿no? En las apariencias, en cómo se ven, en toda esta cuestión, como les digo, bastante superficial. Y creo que no hay mucho que explicar. Definitivamente Roald Dahl hace una crítica muy fuerte a un mundo en donde generalmente nos fijamos mucho en el físico, en las apariencias, en qué es lo que nos demuestran los demás y cómo la apariencia es crítica para no sé qué tantas cosas, y cómo lo que viene siendo también el aspecto un poco más intelectual y un poco más interno a veces queda en segundo o tercer plano. Y creo que pues lo demuestra de una manera muy buena y también pues con mucho humor, cosa que siempre es positivo para mí. Asimismo, se enfoca mucho en esta especie de ambición, sobre todo de deseo por las cosas materiales, por el dinero, por tener más, por hacer que los vecinos vean que estamos mejor que ellos, que tenemos una casa más grande, que tenemos un carro mejor. Y esto se ve muy claramente con los padres de Matilda. Ellos constantemente están buscando como este prestigio, están buscando hacerse notar, y pues también vemos en el caso del padre de Matilda que pues tiene unas formas también muy ilegales para hacer dinero, ¿no? También lentamente vamos a pasar a esta temática que es cómo es que muchas personas con el fin de llegar a esa posición económica o a ese bienestar o esa idea de que quiero aparentar o quiero en realidad tener mucho dinero, pues estoy dispuesto a hacer cosas que no necesariamente son las más correctas, las más legales, las más éticas, pero que hacen que justifique pues estas acciones. Y nuevamente, pues es una crítica directa, ¿no? Hasta qué punto estamos dispuestos a llegar con la finalidad de obtener beneficios económicos y cuáles son las consecuencias que esto puede tener. En realidad es un tema que se aborda así como medio por encimita, pero que definitivamente permea bastante de la obra y que hace esta obra también muy enriquecedora. Asimismo, también creo que Roald Dahl hace una crítica al papel de la mujer y sobre todo cómo es que en muchas ocasiones se espera que la mujer sea un poco más sumisa, un poco más tranquila, que no sea tan inteligente, que no sea tan reflexiva y también que se preocupe mucho por su apariencia, cosa que la madre de Matilda en varias ocasiones le dice, a pesar de que Matilda tenía 5 o 6 años, y le dice algo así como, sí, es que tú te tienes que preocupar por tu apariencia porque si no, no vas a conseguir un marido. Y también creo que en un momento le dice que las mujeres no deberían de ser muy inteligentes porque eso como ahuyenta a los hombres. Y nuevamente creo que Roald Dahl está así como haciendo una crítica de cómo es un poco insensato, pero pues es algo que vemos en nuestra sociedad constantemente, en donde generalmente se dice, no, pues fíjate en esto y todo lo demás, pues mejor haz como que no sabes porque pues no vaya a ser que tengan un poco de miedo, ¿no? Cosa que parece bastante chistosa, pero que desgraciadamente no lo es porque en muchos lugares pues sí es algo que pasa en la realidad, y creo que Roald Dahl trata de precisamente hacernos reflexionar sobre esto, así que nuevamente puntos extras para este libro. Y ahora sí pasemos a otro punto que también me gustó mucho, que también creo que es una crítica social y que ya esta sí no sé si yo la estoy viendo como demasiado entre líneas, pero es una especie de contraposición entre lo que vienen siendo los sistemas educativos y también las formas de tratar con las personas. Particularmente me voy a enfocar en Tronchatoros y la señorita Miel. Vemos desde un inicio que la directora Tronchatoros es un personaje bastante dominante que a lo largo de la historia se impone en base a la fuerza, en base a la violencia, en base al miedo. Y como les digo, ya no sé si esto es mi imaginación, pero yo creo que esto representa cómo es que muchos seres, no solo en una escuela, en un ambiente académico, sino en general, como en muchos ámbitos sociales, sean familiares, sean de empresas, sean, yo que sé, gobiernos y política, vemos a estos personajes que se imponen en base a la fuerza, en base a generar un miedo en las personas y no necesariamente en que sus argumentos sean buenos o en que estén haciendo cosas
que hagan que la gente los respete, sino que simplemente pues abusan de esta fuerza y de esta posición que tienen para lograr un poco de control. Y pues sí, es algo muy interesante, sobre todo si lo comparamos con la forma en la que trabaja la señorita Miel, ¿no? La señorita Miel es, pues como el mismo nombre lo dice, ¿no? Una persona muy dulce, muy centrada en ayudar a los demás y tratar de hacerlo de una manera pues bastante paciente, comprensiva, tratar de hacerlo de una forma amable. Y vemos cómo hay este contraste tan fuerte, ¿no? Y aquí pues ya me quiero ir un poquito a mi punto final, que es como en la sociedad pues tenemos estas dos perspectivas, ¿no? Por un lado la gente que se trata de imponer y por otro lado gente que también puede generar cambios, pero con una forma de ser mucho más amable, mucho más tranquila, mucho más pacífica y pues básicamente también con conocimientos, ¿no? Y aquí también quiero hablar un poquito del sistema educativo, que como ya les mencioné, creo que Roald Dahl nuevamente hace una crítica a esto, sobre todo a cómo es que en muchas ocasiones pues los maestros y en sí directores tienen distintos métodos de enseñanza, distintas formas para hacer que el alumno aprenda y que cree más conocimientos. Y aquí vemos un contraste muy fuerte, pero también sobre todo vemos cómo es que esto tiene un impacto en los alumnos. Al final vemos cuál es el impacto que tiene la señora Tronchatoros en muchos de los alumnos y vemos cómo es que la paciencia de la señorita Miel pues logra al final muchos más beneficios para los alumnos. Y bueno, ya pasando directamente a las cosas que no me encantaron, debo decir que no hubo muchas, en realidad disfruté muchísimo la historia, yo se las recomiendo ampliamente, pero sí hay dos o tres cosillas que pudieron ser mejor. En primer aspecto quiero mencionar que hay un momento ya casi al final de la obra en donde Matilda habla con la señorita Miel y debo decir que esas conversaciones me parecieron tremendamente adultas, a pesar de que Matilda era una niña superdotada, que tenía pues mucha inteligencia, que había leído muchísimo, que en realidad sí tenía una forma de pensar y de ser mucho más madura. Debo decir que la conversación y los consejos que le dio a la señorita Miel me parecían demasiado adultos y me parecía muy increíble que una niña como Matilda hubiera llegado a esas conclusiones y hubiera hecho todo eso y hubiera tenido esa forma de entender a la señorita Miel. O sea, eso me pareció ya muy, muy increíble. Digamos, hay muchas cosas increíbles en el libro, pero definitivamente eso sí se me hizo como demasiado. Y por otro lado, también creo que el final fue bastante abrupto. Tenemos un desarrollo de la historia que va bastante bien, ¿no? Vemos cómo Matilda va creciendo, cómo va cambiando, qué es lo que sucede en su escuela y todas estas cuestiones. Y de repente en unas pocas hojas pasan una multitud de cosas que llegan a un final bastante abrupto, también un poquitín increíble, pero sobre todo muy abrupto, ¿no? En donde no se hacen muchas explicaciones, no se profundiza muchísimo en qué es lo que está pasando y simplemente se da un cierre que parece que fue demasiado rápido. Y bueno, eso es todo lo que les quería mencionar de este maravilloso libro. Me encantaría que me cuenten si ustedes lo han leído, si han visto la película, qué les parece, les gusta, no les gusta, están de acuerdo con lo que digo sobre la crítica social o creen que me la estoy aquí imaginando. Ya saben que cualquier duda, comentario, sugerencia o recomendación pueden dejármela aquí abajo en los comentarios. Si les gustó este video no olviden compartirlo y darle like, si no pueden darle un dislike y decirme qué no les gustó para mejorar futuros videos. Y si les encantó y quieren recibir más videos relacionados con libros y literatura, no olviden suscribirse a mi canal por acá. Muchas gracias y espero verlos pronto. Bye.